Y ya después, cuando se comiencen a ver letras de cambio, pagaré, cheques, bueno, en cada uno de esos tipos se va a ver en particular, bueno, cómo nace, cuáles son sus requisitos esenciales, cuáles son sus formas de transmisión específicas, los plazos de prescripción, de caducidad, las acciones, ¿sí? Todo eso son las áreas que van a tener que saber de la parte de títulos de cara al parcial, ¿sí? Ahí les tiro un tip. Hoy me levanté de buen humor, aunque perdió Boca anoche. eh, Esos son los aspectos más fundamentales que tienen que saber, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las prescripciones, siempre desde cuándo rigen, desde qué fecha específica, ¿sí? Pero no los voy a asustar mucho con eso, que eso ya se va a ver más que nada la semana que viene, ¿sí? Les recuerdo, de seguro ya sabrán, el viernes no hay clases, ¿sí? Así que después de hoy recién van a estar viéndose el martes con el doctor Pisani. ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bárbaro. Siento que quedé medio fónico la clase pasada. Ya olvidaba lo que era casi dar 3 horas de clase hoy, voy a terminar fundido, así que voy a tratar de hacerlo lo más claro y rápido posible, por si alguno extraña la cama, se pueda ir a acostar un ratito más antes del almuerzo, o conecta con la siesta a veces de largo. Bien, títulos, valores. Un pantallazo muy breve y histórico que podemos hacer de por qué tenemos este instituto dentro de la actividad comercial hoy en día, que bien como sabemos, todo el derecho comercial como categoría histórica ha ido evolucionando, ha ido mejorando, ha ido perfeccionando su circulación, su transmisión para que toda la actividad comercial pueda fluir sin trabas. Entonces, estos instrumentos nacieron para poder brindar una mayor seguridad en la circulación de la actividad misma, ¿sí? Para poder generar medios de pagos seguros para que se les facilite a cualquiera que asume una obligación de poder cumplir con esa obligación en un determinado lapso de tiempo, ¿sí? Eh, Porque sabemos que a veces, no sé, algún deudor no tiene la capacidad actual para poder afrontar el pago a un determinado proveedor, pero a través de la instrumentación de este tipo de documentos se le da seguridad a que esa relación comercial continúe, porque ese comerciante necesita del proveedor y el proveedor a su vez necesita del comerciante. Entonces, para poder blindar y traer seguridad y tranquilidad de que las obligaciones van a ser cumplidas, bueno, ahí entran estos instrumentos a poder dar esa seguridad. Entonces, por definición misma, los títulos valores o títulos de crédito, se pueden usar como sinónimos, son documentos. El doctor Pisani a veces dice es un pedazo de papel, es un documento que representa un derecho que fue incorporado en el mismo y que va a legitimar, le va a dar legalidad al tenedor, aquel que lo tiene, aquel que lo posee, para poder ejercerlo, ¿sí? Es decir, que el que tiene, el que posee ese documento, ese título, va a tener el derecho y la legitimidad para poder disponer de él y usarlo, sea tanto para presentarse ante el obligado principal y cobrarlo, exigir el pago, como utilizarlo para transmitirlo a otra persona para saldar una deuda que ésta tenga, ¿sí? Que eso vamos a ir entrándonos de a poco. Entonces, el poseedor va a tener el título para poder cobrarlo o para poder transmitirlo, ¿sí?
esa es también la función principal que también tienen estos tipos de títulos, la transmisión, la circulación en la actividad comercial, ¿sí? Y que como vamos a ir viendo, tiene un escudo, tiene una estructura jurídica que le da seguridad a que esas transmisiones se puedan realizar eh, con eficacia y con legalidad. Podemos Yo, profe. encontrar que en el... Hola. Si alguien habló. Sí, disculpe yo. Sí, Hay un compañero que está haciendo una pregunta por el chat que no le anda el micrófono y le hizo dos preguntas. preguntaba por el pagaré y el cheque. Pagaré y cheque no vamos a entrar. Yo tal vez de vez en cuando los mencione, pero para hacer ejemplos, ¿sí? Para que las características y las formas de transmisión, que es lo principal que vamos a ver, quede. Lo que después es, ¿qué es un cheque? ¿Qué es un pagaré? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Cuáles son lo demás? Eso se va. A ver, las clases bien. Ah, no, para la actividad práctica. La actividad práctica, en principio, hoy yo no les voy a hacer utilizar el cheque y pagaré porque justamente no vamos a ver cheque y pagaré. Sí tienen que entregar la actividad por medio del campus, ¿sí? Eso sí, eso lo tienen que hacer. Si no lo usaron ayer con el doctor Pisani, bueno, a partir de la semana que viene siempre ténganlo en formato físico o en el digital. Porque a veces el doctor les los hace sacarlos, o el doctor Pisani o la doctora Martinelli, para que visualmente puedan ir comprendiendo, por ejemplo, bueno, los requisitos esenciales. Bueno, el pagaré que ustedes encontraron, el cheque, los cumple y ahí se hace la actividad en clase de ir viendo detalle a detalle, ¿sí? Pero hoy es la entrega. Ya a partir de la semana que viene, cuando se vean los tipos en particular, ahí sí ya ténganlos a mano que les va a servir también más que nada a modo de visual también. Hay un... ¿Qué estás? Ruido. Yo silencio un par. Después, si alguno tiene duda, siempre sabe que puede desmutearse tranquilamente. Eh, Bien, las regulaciones. El Código Civil y Comercial regula de forma general los títulos valores, los pueden encontrar desde el 1815 al 1881. Establece una regulación amplia, más que nada permitiendo la libre creación de los títulos valores, ya sean los clásicos, como el cheque o el pagaré, o alguno que a través de la ingeniosidad de alguien pueda crear para ponerlos en circulación, también tienen la libertad de que existan nuevos títulos aparte de los ya clásicos como cheque, pagaré, letra de cambio. Después van a ver que cada uno de estos títulos tienen también su ley específica. Está la ley de cheque, está la ley de letra de cambio y pagaré, ¿sí? Que ahí se van a exigir ciertos recaudos más específicos y más particulares y más esenciales que tal vez el código no los menciona, ¿sí? Porque justamente hay una ley preparada para. Pero como hoy voy a ser bastante reiterativo, eso lo vamos a ir viendo en cada tipo específico, ¿sí? Cuando se mencione la ley cuando veamos cheque, bueno, vamos a ver, está la ley de cheque, ¿sí? Pero para que tengan esto, de que el Código Civil los regula de manera general y después hay leyes que los regulan en manera particular, ¿sí? Em, una primera clasificación que podríamos hacer de los títulos valores es los que son cartulares y los no cartulares, ¿sí? Que prácticamente los cartulares son aquellos que están escritos en un soporte físico, que estén en un documento en papel, ¿sí? Que está acá, uno lo ve, lo puede tocar, lo transmite, ¿sí? Y los no cartulares son justamente aquellos que no están incorporados en un documento físico, sino que están incorporados en un documento electrónico, ¿sí?
que está siendo custodiado, llevado a cabo por el emisor o por alguna entidad autorizada. ¿Sí? Esa es prácticamente la diferenciación. Los cartulares son los que están en un soporte físico papel, que en el caso de los cartulares va a tener que cumplir necesariamente con la característica que vamos a ver ahora de la necesariedad, que ahora en un ratito lo voy a explicar. Los no cartulares, los que están en soportes digital, esta característica de necesariedad, bueno, están eximidos de justamente de cumplirlos porque el soporte digital no lo están teniendo en la mano para presentarlo, ¿sí? Entonces, yendo a las características de los títulos valores, tenemos estas cinco que son fundamentales y que prácticamente son inamovibles. Estas se cumplen sí o sí siempre con toda rigurosidad para que la seguridad que le brinda la ley pueda ser eficaz. Tenemos por un lado la autonomía, ¿sí? ¿Qué es esto de la característica de autonomía? Implica que cada transmisión que se haga de ese título va a ser independiente de todas las transmisiones anteriores. Es decir, que siempre el nuevo tenedor, aquel que recibe y adquiere un derecho incorporado en un documento, no se va a ver afectado por cualquier vicio o por cualquier defensa que puedan existir contra anteriores poseedores. ¿Sí? Por ejemplo, el doctor Pisani emite un pagaré. La primera beneficiaria de ese pagaré es la doctora Martinelli. ¿Sí? Tenemos el obligado principal, el doctor Pisani, y la beneficiaria original o primera, por así decirlo, es la doctora Martinelli. La doctora Martinelli lo recibe, lo tiene, pero tiene una deuda con un proveedor y no tiene efectivo, pero tiene el pagaré. Entonces lo transmite, se lo transmite a otra persona, me lo transmite a mí. Bueno, yo recibo el pagaré, veo que el obligado principal es el doctor Pisani, pero yo a su vez tengo una deuda con los proveedores de determinada mercadería. Entonces también se lo transmito a ellos. Ya ahí tenemos, a partir de la emisión, tenemos dos transmisiones. Una primera transmisión de la doctora Martinelli hacia mí y después una segunda transmisión de yo de mi persona a un tercero, a un proveedor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Ese proveedor en el día que indica el pagaré, se va a acercar al doctor Pisani, que es el obligado principal, el que emitió, el que se comprometió, el que tomó la obligación de pagar ese título. Va a ir ese proveedor y le va a decir, tenga, muestra el pagaré, le dice, vengo a cobrarlo. Pero el doctor Pisani tal vez tenía alguna defensa que utilizar contra la doctora Martinelli para no pagar ese pagaré. O hubo un vicio en la emisión eh, que el doctor Pisani podría tomar para no pagar ese pagaré, pero en la relación con la doctora Martinelli, ¿sí? Pero como este es un tercero, es alguien que recibió ese pagaré por transmisión, esa defensa que tiene el doctor Pisani con la doctora Martinelli no la puede aplicar contra este proveedor, porque soy un poseedor autónomo. Cada transmisión es autónoma de la anterior. Por lo tanto, cualquier defensa que podía anteponer el doctor Pisani para no pagarle a la doctora Martinelli, no la puede utilizar para no pagarme a mí. A mí me tiene que pagar. ¿Sí? Esa letra es ese título, ese pagaré es exigible por la categoría de la autonomía. Lo mismo, si la doctora Martinelli, si el proveedor, en vez de ir a la al doctor Pisani, va a la doctora Martinelli para exigirle el cobro, porque como después vamos a ver, se puede ir contra tanto el obligado principal
por el cobro como por todos los endosantes que hayan en la cadena de transmisiones ininterrumpidas, ¿sí? Se puede ir contra cualquiera. Entonces, si ese proveedor va y le exige a la doctora Martinelli que le pague, pero la doctora Martinelli tenía una defensa contra mí, bueno, a este proveedor no se la puede hacer, porque esta es una relación autónoma. Toda defensa que se tenga contra poseedores anteriores no se puede utilizar contra el poseedor legítimo que va a exigir el pago, ¿sí? Eso es la característica de la autonomía. Cada transmisión es como que si se hubiese transmitido por primera vez. No importa si, como dije anteriormente, el doctor Pisani tiene la mejor defensa con la cual, si la doctora Martinelli se lo hubiese exigido, tal vez no se lo hubiese pagado. Bueno, pero contra este proveedor no sirve, porque es una transmisión autónoma. ¿Sí? ¿Se entendió? Bárbaro. Sí, profe. La siguiente característica es la necesariedad. Y para esta característica es indispensable poseer materialmente, físicamente, tenerlo, el documento para poder ejercer el derecho que está incorporado, ¿sí? Si yo me voy a presentar para que el doctor Pisani cumpla con su obligación, tengo necesariamente que tener el papel, el documento en la mano. No lo puedo dejar en mi casa, ir hasta la casa del doctor Pisani y decirle, yo tengo un pagaré que fue librado por usted, páguemelo. El doctor Pisani va a decir, y bueno, ¿y dónde está? Ah, no, lo dejé en mi casa. No, no es exigible. Tengo que tenerlo. Tenerlo, mostrarlo, presentarlo. ¿Sí? Eso es la necesariedad. Tener el documento. Tener el documento. La literalidad se basa en que el derecho incorporado y la obligación de cumplir con el pago va a estar determinado exclusivamente por lo que está escrito en ese título. Si en el pagaré dice pagaré 20.000 pesos, va a pagar 20.000 pesos. No le puedo pedir más. Está limitado a la literalidad. Es literalmente lo que está en el papel. ¿Sí? Eso es la literalidad. Se va a cumplir con lo que se está escrito en el título. No se puede exigir más. Ni el deudor va a estar obligado a pagar más de lo que dice. Ahora tenemos la característica de la abstracción. Este junto con la autonomía, con el de autonomía, son los que a veces cuesta un poquito más comprender. La característica de la abstracción establece que ese título valor, se desprende, se abstrae de la relación causal que le dio origen. Es una obligación independiente que se tiene que cumplir por más que la relación causal no se haya cumplido, ¿sí? En este caso, si el que va a pagar tiene alguna defensa, pero que se basa en la relación causal, no se puede utilizar para no cumplir con su obligación de pagar la obligación del título valor. Llevándolo a un ejemplo. El doctor Pisani vende su auto. Yo estoy interesado, se lo quiero comprar, no tengo dinero. Pero le digo, mire, le libro un pagaré. Le libro un pagaré, entonces ese pagaré es la relación causal que le da nacimiento es la compraventa del vehículo, del automóvil. Esa es la relación causal. De esa obligación causal se desprende y nace la obligación de pagar un pagaré en un determinado lapso de tiempo. Se cumple ese lapso de tiempo, el doctor Pisani viene, me muestra el pagaré, cumple con el requisito de la necesariedad y dice, bueno, llegó el día, me tenés que pagar los 8 millones de pesos que vale el auto. Y yo le digo, no te voy a pagar nada porque me tuviste que haber entregado el auto hace 2 semanas y no me lo entregaste. Entonces no te voy a pagar el pagaré. Esa defensa
basada en que la relación causal no se cumplió por parte del deudor, que sería el doctor Pisani, que tiene que entregar, no, no sé si deudor, la contraparte, mejor dicho, la contraparte que tiene que entregar el vehículo y como contraprestación yo pagar. Entonces, esa defensa en los títulos valores no la puedo utilizar, porque el título valor es abstracto, es independiente de la causa que le dio origen. Yo tengo que cumplir con el pago del pagaré. Entonces, llegado el día, por más que el doctor Pisani a mí todavía no me entregó el auto, yo tengo que cumplir la obligación de pagar ese título valor emitido. Después, obviamente, voy a ir ante un juez y decir, señor juez, yo tal día pagué el pagaré, pero la contraparte todavía no me entregó el auto. Por eso ya es una cuestión de defensas y de acciones en la parte de la relación causal, de lo que dio origen, ¿sí? Pero volviendo, el título valor siempre se debe cumplir. El pago siempre se debe cumplir. No importa si la relación causal que le dio origen no se cumplió al 100%, ¿sí? Porque el título valor no está dependiendo de que la relación causal se cumpla. El título valor es independiente, es autónomo de la relación causal. Es exigible por sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley le da esa facultad mediante la abstracción. Al ser un título abstracto de la relación causal, se cumple, se cumple. Y acá me adelanto, igual más adelante en la dispositiva está, se cumple porque acá entra en las obligaciones la obligación pro solvendo, no entra la obligación pro soluto. La obligación pro solvendo, la novación, sabemos que la novación es la extinción de una obligación por otra. Entonces, la novación pro solvendo lo que hace es, hay una nueva obligación que que exime la obligación anterior, pero la obligación anterior, que en este caso sería la obligación causal, no se extingue por completo. Siempre va a existir y se va a poder después ejercer acciones por la acción causal, ¿sí? Esto es en contraposición con la prosoluto, porque la prosoluto, la novación prosoluto, extingue por completo la obligación anterior, ¿sí? Pero en este caso, el título valor no extingue por completo la relación causal. Por eso es que es una novación pro solvendo y no pro soluto, ¿sí? Nace una nueva obligación, es independiente de la obligación causal, pero la obligación causal sigue existiendo. ¿Quedó? ¿Se pudo entender? Bien. Y bueno, y por último, la característica de la formalidad, que prácticamente, y como la misma palabra lo dice, son títulos que tienen que cumplir estrictamente con requisitos legales para que ese título sea válido. Si le falta algún requisito esencial, ese título se torna inhábil, es como que si nunca existió, ¿sí? Por ejemplo, la firma del librador, la firma del que emite ese título es un requisito indispensable. Si esa firma no está, ese título no existe, ¿sí? Después, en cada tipo de título cambiario, vamos a ir viendo cuáles son cada uno de los requisitos esenciales, que sí o sí tienen que estar, y hay requisitos que no son esenciales, que si faltan, no pasa nada, no lo tornan inhábil al título valor, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo en las otras clases. Pero a eso hace alusión la formalidad, que tiene que cumplir con los requisitos para que sea válida su emisión y pueda ser ejecutable y tenga toda la seguridad que le brinda la ley. Después acá quería hacer una pequeña aclaración porque mientras preparaba la clase trataba de pensar preguntas que nos habían hecho en su momento otros estudiantes o algunas que pudieran tener, que van a ver que el libro del doc hace la distinción, explica, comienza hablando o explicando los títulos valores y después se va directamente a los títulos cambiarios, que los títulos cambiarios son letra de cambio, cheque, pagaré y todo. Porque van a ver que el título valor es el género. El título valor es el género amplio y después están la especie dentro del género, ¿sí? Así como cuando vimos en sociedades está sociedades como genérico, pero después estaban los tipos de sociedades.
que cambian en la responsabilidad, que tienen diferentes órganos. Bueno, acá es lo mismo. Título valor es el género y establece normas generales y después vamos a ir viendo cada una de las especies. Generalmente acá solamente vemos los títulos cambiarios, que son los que funcionan estrictamente como medios de pago. Se utilizan como medios de pago que esos títulos van a representar exclusivamente la obligación de pagar sumas de dinero, ¿sí? Otra especie dentro de los títulos valores son los títulos de participación, ¿sí? Esto lo voy a dar a modo de ejemplo, ¿sí? Los títulos de participación, que como vimos pueden ser las acciones. En una sociedad anónima tenemos el capital representado por acciones. Esas acciones representan un determinado porcentaje de participación accionaria o societaria dentro de esa sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esos son títulos valores de participación. Después están los títulos que se llaman los warrants. Los warrants son, dentro de los títulos valores, la especie que representa que uno es dueño o propietario de una determinada mercadería. Por ejemplo, si han hecho viajes en la ruta, han visto que en el campo a veces se ven torres metálicas gigantes que son silos donde se guardan granos. Bueno, alguien que sea dueño de un determinado porcentaje de esa mercadería va a tener un título valor que se llama warrant, que ese propietario se va a acercar y va a decir, yo soy el propietario de 5 toneladas del grano que está en ese silo y bueno, presenta el warrants que representa que él es el propietario de esa mercadería y bueno, y se lo van a entregar. Bueno, por eso es que en el libro está esta distinción de títulos cambiarios, ¿sí? Títulos valor y títulos de crédito son sinónimos. Títulos cambiarios no es tanto sinónimo. Está dentro de los títulos valores, pero hace referencia a aquellos que estrictamente funcionan como medio de pago y que representan la obligación de pagar sumas de dinero, ¿sí? Por eso van a encontrar esa distinción. ¿Vamos bien hasta acá? Aún nos queda un poquito más. Formas de transmisión. Esto que yo les hablaba en el ejemplo anterior, que el doctor Pisani libró un pagaré y se lo dio a la doctora Martinelli, y la doctora Martinelli me lo transmitió a mí, yo lo transmití a un proveedor. Bueno, hay formas en las que esas transmisiones se pueden hacer. Una de esas transmisiones es al portador. Al portador quiere decir que se transmite por la simple entrega material del título, la famosa tradition. Simplemente con el acto de yo entrego a otra persona el título, valor, título cambiario, ya está haciendo una transmisión al portador. No se hace más nada que eso, entregarlo. Yo voy a un proveedor que le debo algo y como tengo un pagaré librado a mi nombre, lo que hago le digo, toma, tengo este pagaré. ¿Te sirve para saldar la duda que tenemos? Sí, sí, me sirve. Él lo toma. Listo. Ahí hubo una transmisión al portador. Fue la simple entrega material del título. ¿Sí? Esa es una de las formas de transmisión. La simple entrega. Otra forma de transmisión es a la orden, que se transmite mediante endoso, que puede ser, que a su vez puede ser un título transmitible endosable, a la orden endosable o a la orden no endosable. ¿Qué es esto de el endoso? Es de un lado vamos a tener escrito toda la información y los requisitos que tiene que cumplir. No sé, hoy, en el día de la fecha tal, Pepito Juárez se compromete a o se obliga a pagar tanta suma de dinero a, qué sé yo, Carla Jiménez y la firma, ¿no? Tenemos de un lado toda esa información. Del otro lado, la cara blanca del papel del documento,
Cuando uno va a hacer un endoso, lo que hace es escribe en la fecha tal, endoso a favor de, se pone el nombre y se firma. ¿Sí? Eso es el endoso. Dar vuelta al título valor y escribir. Y poner el nombre del beneficiario que va a ser el que va a ser el tomador ahora, se pone la fecha, se firma y obviamente la tradición se le entrega, ¿sí? Ahí está la diferencia con el portador. En el portador no se hacía nada más que entregarlo. A la orden endosable tengo que escribir atrás a quién lo estoy endosando, a quién lo estoy poniendo ahora como beneficiario de ese título valor, ¿sí? Y a la orden no endosable hace alusión a justamente eso. La transmisión a la orden no endosable no va a ser por endoso escribiendo atrás. Cuando es a la orden no endosable, la forma de transmitirlo es a través de un contrato, a través de un contrato de cesión de derechos. Yo voy a ceder el derecho a tal persona sobre este título valor, ¿sí? Pero para eso se escribe un contrato. ¿Vamos bien? Profe, ¿un contrato de qué? Contrato de cesión de derechos. Y después tenemos la figura del nominativo endosable o no endosable. Es prácticamente lo mismo, casi lo mismo que a la orden, porque en el nominativo también se expresa a quién se le va a transmitir, pero la diferencia es que los nominativos siempre se registran. Requieren un registro en un determinado libro para que esa transmisión o esa cesión de derechos, si es un nominativo no endosable, va a ser a través de una cesión de derechos, sea válido. ¿Sí? Poniendo acá, porque hablé de acciones, por ejemplo, las acciones. Las acciones que son títulos valores, que si bien representan la participación societaria, bueno, por ejemplo, en las acciones se pueden transmitir también. Eh, pero se exige eso. Son las acciones de una sociedad generalmente se transmiten por nominatividad no endosable. Se transmiten a través de escribir, redactar un contrato de cesión de derechos y se deja sentado ese contrato, esa transmisión en el registro en el libro de registro de acciones de la sociedad. ¿Sí? Esto es como para que tengan un ejemplo. Diferencia. Los de a la orden, endosable o no endosable, no se registran en ningún lado. Los nominativos endosables o no endosables, sí. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Algo que no quedó claro? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿No estamos Va bien? bien. Bárbaro. Después van a ver que en el libro hay un gráfico parecido a este, en el que se muestran también los tipos de endosos, que puede ser completo o incompleto o en blanco. El endoso completo es el que indica el nombre del endosatario, el lugar, la fecha y la firma. O sea, como la palabra lo dice, bien completo. Está toda la información detallada. Ahora, el endoso en blanco o incompleto es el cual en el que solo se pone la firma. O sea, el doctor Pisani me dio el pagaré a mí, yo se lo voy a transmitir a un proveedor y le hago un endoso en blanco. No tengo tiempo para estar escribiendo tanto. Simplemente doy vuelta al pagaré, lo firmo y se lo doy. ¿Sí? Y a su vez, me gustó en la comisión anterior decían, pero ahí no se estaría, no se estaría pareciendo a la simple transmisión de al portador. Y en cierta parte sí, porque al portador recordemos que no se hacía nada, simplemente se entregaba. Bueno, pero en este caso
es un endoso en blanco. ¿Por qué? Porque si bien no está toda la información detallada, tiene la firma, ¿sí? Y si tiene la firma es un endoso en blanco, ¿sí? Obviamente que el que lo recibe le puede agregar su nombre, si quiere, ¿sí? Si el proveedor que tomó el endoso en blanco de mi mano lo recibió él, bueno, él se quiere asegurar, escribe su nombre. Se endosó a favor de Pedro Sánchez. Y listo. Mm. La intención en cuanto a a las transmisiones es siempre poder garantizar la autonomía, siempre poder garantizar la autonomía y la seguridad en la circulación o a ejercer el derecho que era el doctor Palma, lo extravió. Él es el legitimado. Pero yo lo encontré. Y no lo voy a ir a cobrar, sino que tengo una deuda con un proveedor. Esto es un escenario, un posible escenario. Tengo la deuda con un proveedor y digo, la viveza argentina. Voy con el pagaré que me encontré. Digo, ¿sabes qué? Mira, tengo un pagaré, tengo tal deuda con vos. ¿Lo querés? ¿Te sirve? Ah, bueno, bárbaro. Y lo recibe. Se lo doy al portador, transmisión al portador, sin saber lo que estoy haciendo, digamos, ¿no? Se lo di. Bárbaro. Ese proveedor llega el día del vencimiento, va a la casa del doctor Pisani y dice, bueno, mire, yo tengo este pagaré que usted es el obligado principal y bueno, vengo a que me lo pague, prácticamente. Y ahí puede pasar un sinfín de escenarios. Puede pasar que el doctor Pisani sepa que se extravió el pagaré, se lo comentó el doctor Palma a la doctora Martínez y la doctora Martínez se lo dio a conocer a él, pero no hubo más que nada de eso, simplemente se le dio a conocer. Ese proveedor, que es un tercero de buena fe, porque ese proveedor no estaba en conocimiento de que yo me lo había encontrado tirado, que no me lo dieron de manera legítima, el proveedor no está teniendo ese conocimiento. Por lo tanto, está siendo un tenedor de buena fe. Y como el pagaré tiene autonomía, necesariedad, literalidad, abstracción y formalidad, la ley siempre va a proteger al tenedor de buena fe. Por lo tanto, ese proveedor tiene derecho a cobrarlo, ¿sí? En principio. Pero siempre uno, si quiere, puede buscarle la vuelta. Y es complicado. Porque, por ejemplo, yendo al escenario en el que ese proveedor sabe que yo, cuando le fui a entregar ese pagaré, sabe que no soy eh, un poseedor legítimo y tiene conocimiento de que no soy un poseedor legítimo y aún así me recibe el pagaré y después va y pretende cobrarlo, ahí sí no puede, porque la cadena sí se interrumpió y ese proveedor conocía que ahí se estaba haciendo una transmisión ilegítima hacia su persona. Por lo tanto, también iba a ser un poseedor ilegítimo. Pero ahí también es una cuestión de pruebas, ¿sí? El probar que ese proveedor tenía conocimiento de que le estaban dando un pagaré de manera ilegítima, ¿sí? Están esos escenarios. Pero siempre está el principio que si es un tercero, tenedor, poseedor de buena fe, que no tenía conocimiento, el pagaré se tiene que pagar. Después el doctor Pisani podrá ver si de alguna manera recupera lo que pagó, que desde su mirada parecería injusto. ¿Por qué tengo que pagarle a alguien que no tendría que ser el poseedor legítimo? ¿No? Pero ahí ya se abre otro escenario. Pero yo quería traer esto a colación, esta cadena ininterrumpida. Si siempre permanece la cadena interrumpida, bárbaro. Porque todos los que van teniendo el título son todos poseedores legítimos. Hasta que el poseedor legítimo dice, bueno, ahí volví.
Hoy el internet, como dije en la primera comisión, hoy la tecnología está en mi contra. Se me desactivó la cámara en la primera comisión, se me fue el internet, todo junto. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? perfecto. ¿Una duda? ¿No? Bueno. Me parece que a beneficio de ustedes hoy vamos a terminar más temprano. Me parece que me hablé todo en la primera comisión, entonces acá lo estoy haciendo más resumido y todavía más detallado. La figura del aval. Los títulos valores pueden tener una persona que salga o que se ponga, mejor dicho, en la posición de garantizar el pago de esa obligación, ¿sí? Se pone a la par del obligado principal y garantiza que efectivamente ese título valor va a ser pagado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la figura de la fianza en materia civil? Es que la fianza en materia civil, que también es una garantía, generalmente, primeramente uno tiene que ir contra el obligado principal y si el obligado principal no cumple, ahí puede ir contra el fiador, el que le está saliendo de garante. En los títulos valores, el obligado principal y el avalista se puede ir contra cualquiera de los dos indistintamente. No tengo que yo ir principalmente y obligatoriamente primero al obligado principal con el título de valor y exigirle el pago, sino que puedo ir directamente con el avalista y decirle, mira, vos sos aval de este obligado principal, te pido que pagues el título de valor. Y el avalista tiene que responder. Obviamente después el avalista puede ejercer acción de repetición contra el obligado principal, ¿sí? Pero ahí está la diferencia, que en los títulos valores yo puedo ir o contra el obligado principal o contra el avalista, ¿sí? Directamente. No necesariamente tengo que ir primero contra uno y después recién puedo ir contra el otro. Esto solamente funciona en este ámbito de los títulos cambiarios, ¿sí? Porque está diseñado justamente esto para otorgar la máxima seguridad posible y la máxima confiabilidad posible de que el portador, el que recibe un título de valor, sepa que lo va a cobrar, ¿sí? Bueno, esto es lo de la innovación que lo mencioné hoy al principio, lo de la innovación plus solvendo. Pues estamos con la presentación y la figura del protesto. ¿Qué es la presentación? Es todo esto que estuve mencionando con los ejemplos. Es el acto por el cual el portador, el poseedor, el tenedor, el que tiene el título, se presenta y exhibe ese título valor frente al deudor en el tiempo y en el lugar indicado en ese título valor, cumpliendo con la literalidad del título valor para exigir el pago, ¿sí? Esa es la presentación. La palabra misma también lo dice. Voy y me presento. Me presento ante el obligado para exigirle el cumplimiento del pago. Con esto se activa la figura del protesto. Que la figura del protesto es también un acto que es formal, que es auténtico, que es realizado a través de un acta notarial, que sirve para dejar constancia de que el título fue presentado en tiempo y en forma, pero que el deudor se negó a aceptarlo y a pagarlo, ¿sí? El protesto entonces va a dar fe de que yo me presenté y que el obligado no pagó. Este es un requisito esencial para poder conservar las acciones que se tienen, más que nada tal vez las de regreso, que ahora esto lo vamos a ver en la siguiente guía dispositiva, que hay dos acciones. Está la acción directa,
que es la acción que puede realizar el acreedor frente al obligado principal para el pago del título, y las acciones de regreso, que las acciones de regreso son contra los endosantes en la cadena de endosos. ¿Sí? Si desde que principal y tenemos a 5 endosantes, bueno, yo puedo ir contra el obligado principal o contra esos endosantes, ¿sí? Por eso tengo esas dos acciones. Entonces el protesto a mí me sirve para que en el caso que yo fui contra el obligado principal no cumplió, bueno, yo cumplo con el requisito de labrar un acta notarial, un escribano que da fe pública, presenté y no me pagaron, y bueno, entonces ahí yo conservo mis acciones de regreso para poder ir contra los endosantes, o mismo para que en un juicio de acción, de un juicio ejecutivo, la carga de la prueba va a pesar sobre el obligado, que va a tener que demostrar que yo realmente no me presenté, ¿sí? Y yo cumpliendo con el protesto ya me aseguré de tener la evidencia y la prueba suficiente para decir, señor juez, yo me presenté, haga exigible, ejecute este título valor. Y también está la figura del dispenso de protesto. Hay pagarés que van a ver tal vez en la parte del pagaré más que nada se ve, y creo que hay un plenario que tienen que obligatoriamente leer. Igual ahí en el libro hay un buen resumen. Que la dispensa de protesto justamente es un apartado, es una pequeña cláusula que está en el título valor, que justamente garantiza eso, que el poseedor no tiene que hacer esa acta de protesto, que el poseedor tiene que ir, presentarse, mostrarlo, exigir el pago. Si no se lo pagan, como es un pagaré dispensado de protesto, en un juicio, la carga de la prueba también va a pesar sobre el obligado, que tiene que acreditar que yo no me presenté, ¿sí? Pero en este caso no es esencial que yo haga un acta de protesto. ¿Por qué? Porque el mismo instrumento me está eximiendo de esa obligación, ¿sí? Cuando dice dispensado de protesto, sé que esa acta no es necesario que la haga, ¿sí? Ahora, si no está especificada esa cláusula en el título, el protesto siempre se tiene que cumplir, ¿sí? Más que nada por un tema de carga de prueba. Porque si yo no cumplo con el protesto, yo tengo que acreditar que yo me presenté, ¿sí? Ahora, si yo cumplo con el protesto, el que tiene que presentar, el que tiene que acreditar que no me presenté es la otra parte, ¿sí? ¿Vamos bien? Mientras les comparto el link de la asistencia, si ya no me olvido. Ahí está. Ah, ya lo puse en el chat. Bien, ahora vemos el tema de las acciones que le mencionaba anteriormente. Eh, Como estos títulos eh, buscan la celeridad en el ámbito comercial, en el caso de ser necesario un juicio se le va a dar la misma celeridad. Y los juicios ejecutivos son los procesos más rápidos que hay en la justicia, ¿sí? Esto, no sé si alguien ya habrá cursado procesal, o bueno, en la materia cuando tengan, los que no tuvieron todavía en procesal, van a ver juicio sumarísimo, ejecutivo, el sumario. Bueno, el ejecutivo siempre es el más expedito, el más rápido, el más veloz, por así decirlo. Tiene ahí sus temas también, pero es, es, es el canal por el cual estos títulos son ejecutables, ¿sí? Porque estos títulos tienen eso, se ejecutan.
¿sí? No hay que probar nada, no hay que probar la relación, como hablaba antes, no hay que probar que hay una relación causal entre estas dos partes, no. El título es abstracto, es por sí mismo ejecutable. Por lo tanto, el hecho de yo tenerlo, a mí me da la seguridad de que o me presento y lo cobro, o lo transmito a otro, o lo puedo ejecutar por el juicio más rápido que existe para que se cumpla con la obligación. Porque lo que siempre se busca es darle seguridad y confiabilidad a estos títulos para que estos títulos sigan circulando. Porque si estos títulos no tuvieran toda la seguridad, toda la protección, todas las garantías de que se van a cumplir, en la actividad comercial misma ya se hubiesen dejado de utilizar, ¿sí? Hubiesen desaparecido. ¿Por qué no desaparecen? Porque tienen esta seguridad que les brinda la ley de que lo que está acá se va a cumplir como sea. En palabras criollas, se va a cumplir como sea. Se tienen todas las formas para que sea ejecutable. Y bueno, los que les mencionaba, la acción directa es la acción que yo puedo ejercer directamente contra el obligado principal o, o sus avalistas. Y la acción de regreso son contra cada uno de los endosantes que hayan estado en la cadena de transmisiones y sus avalistas. ¿Sí? Generalmente el plazo de tiempo que uno tiene para ejercer esas acciones en la acción directa son de 3 años y en la acción de regreso es 1 año. ¿Sí? Y por último, eh, tenemos la figura de los procedimientos de cancelación en cuanto a esto que yo les mencioné al principio. ¿Qué pasa si se pierde, me lo roban, me lo hurtan al título valor cartular? ¿Sí? Porque esto prácticamente pasaría con uno cartular, uno en soporte físico. Los que están en soporte digital tienen un blindaje de informática mayor, si bien existen ciberataques, phishing, todas esas cuestiones que hoy en día están bastante actuales, bueno, ahí hay otros medios para poder dar con los responsables. Pero en estos casos de los que son en soporte físico y en cartular, hay un procedimiento de cancelación, ¿sí? Que eso después hay que ver en cada tipo cómo lo determina la ley. ¿Sí? Por ejemplo, en los casos de letra de cambio y pagaré, tenemos la ley, el decreto ley 5965 del 63, de los artículos 89 a 95, establece cuál va a ser este procedimiento de cancelación por robo, por hurto, por eh, extravío, ¿sí? Que ahí enuncia los pasos. Tenemos que hacer la denuncia, ¿no? Si es robo, bueno, la denuncia policial que va a, mediante el cual se informa de ese hurto o la destrucción o el extravío. Se le avisa también al que lo emitió, ahí después se inicia. Esto ténganlo como, esto es un dato, ¿sí? Por lo general esto nunca se toma en examen. Después se inicia una demanda judicial justamente eh, por extravío de título valor. Se presenta ante el juez del lugar donde efectivamente se tuvo que haber cumplido con la obligación. Bueno, se le da, el juez abre la causa, notifica, detalla, se publican edictos, por lo general entre más de 15 días, ya después de 15 días de publicado el edicto, ya el juez labra sentencia en donde emite la cancelación de ese documento que se extravió y obliga al emisor a reponer el documento. Es decir, que yo perdí el pagaré, lo extravié, bueno, hacemos todo este procedimiento de cancelación, entonces el obligado me va a emitir un nuevo pagaré, ¿sí? En reemplazo de ese que se perdió. No es que van a haber dos pagarés que se tienen que pagar, no. Es la misma obligación, nomás que
el primer pagaré se perdió, bueno, en este segundo va a estar todo lo mismo. Los mismos datos, fecha, lugar, el monto, todo lo mismo. Reemplaza aquel que se perdió, ¿sí? Pero es a través de este procedimiento, ¿sí? Para que el tenedor decida que le abonen la deuda o decida continuar con la transmisión del pagaré, ¿sí? Porque tal vez le conviene más transmitirlo que ir a cobrarlo, un escenario, ¿no? Pero bueno, y eso se ve en cada título valor en concreto. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Las características, la transmisión, el avalista. Bien, ¿quedó todo bien? ¿Estamos bien? Todo Igual, bien. eso sigan reforzándolo, vayan leyéndolo de a poquito del libro. En el libro del Doc está bien, obviamente que hay muchas más cosas. Para los que quieran ir profundizando y viendo cada tipo en particular lo pueden ir viendo. Pero bueno, esto es el pantallazo general, ¿sí? Lo de autonomía, abstracción, reléanlo, ¿sí? Para que quede más claro y no se les confunda, ¿sí? Así que bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, yo ya les deseo un excelente fin de semana. Nos estamos viendo la semana que viene, el martes con el doctor.